Un país bendecido por la naturaleza. El imponente Salto Ángel, la cascada más alta del mundo. Playas paradisíacas que bordean el Caribe. Los hipnóticos médanos de Coro, donde el desierto se encuentra con el mar. El majestuoso Pico Bolívar, coronado por su teleférico que asciende a las alturas. Los vastos llanos, donde el horizonte parece no tener fin. La mágica Gran Sabana y sus enigmáticos tepuyes, montañas que parecen surgir de otro mundo. El imponente lago de Maracaibo, conectado por su majestuoso puente. El inmenso río Orinoco, que fluye poderoso a través del país y su gente. Pero detrás de esta belleza natural se esconde una cruda realidad. Una nación con un potencial inmenso que ha sido testigo de un deterioro imparable a lo largo de los años, desde principios del siglo XX. Una historia de promesas rotas, corrupción y gobiernos que han llevado al país a la peor crisis de su historia, acentuándose en estas últimas 2 décadas. Hoy exploraremos cómo los presidentes han moldeado, y en muchos casos desmoronado, este gran país, Venezuela. Para comprender la realidad actual de Venezuela, debemos remontarnos al inicio del siglo XX, porque es ahí donde se forjaron los cimientos de una nación que ha experimentado tanto lo sublime como lo amargo. Este paraíso de maravillas naturales ha sido testigo de logros y fracasos que han moldeado su realidad política y económica hasta el día de hoy. Permítenos sumergirte brevemente en ese relato de luces y sombras, donde las decisiones de sus líderes han trazado el destino de esta tierra de contrastes. Trataremos de encontrar las claves para comprender el presente y crear conciencia sobre la realidad política y económica que el país enfrenta en este momento. Al comienzo del siglo XX, Venezuela se encontraba en un torbellino de cambios políticos que marcarían su destino por décadas. El telón se alzó con Cipriano Castro, quien llegó al poder en 1899 como un torbellino de controversia. Con una mano, Castro defendía fieramente la soberanía nacional y modernizaba el ejército, y con la otra, sembraba las semillas del descontento a través de su autoritarismo y corrupción. Su gobierno, una mezcla de progreso y opresión, preparó el escenario para los dramáticos eventos que estaban por venir. En un giro digno de las más intrigantes novelas políticas, Juan Vicente Gómez, compadre y mano derecha de Castro, orquestó su caída en 1908. Aprovechando la ausencia de Castro, quien se encontraba en Europa recibiendo tratamiento médico, Gómez se apoderó del control del país. Y lo que siguió fue un reinado de casi 3 décadas que transformó a Venezuela en un enigma de contrastes. Bajo el puño de hierro de Gómez, Venezuela experimentó una paradójica metamorfosis. Por un lado, el país se catapultó hacia la modernización y el desarrollo económico, aprovechando sus vastos recursos petroleros, y por otro, la dictadura de Gómez dejó cicatrices profundas en el tejido social y político de la nación, sofocando libertades y aplastando disidencias. Venezuela se encontraba en una encrucijada, progreso a costa de la libertad. Con la muerte de Gómez en 1935, el telón se levantó para un nuevo acto en la historia venezolana. Eleazar López Contreras emergió y fue electo presidente provisional y posteriormente electo presidente constitucional en 1935. Su gobierno marcó el inicio de una transición cautelosa desde la dictadura hacia una mayor apertura política. Aunque no exento de críticas y con reminiscencias del autoritarismo pasado, López Contreras sembró las semillas de una Venezuela más moderna y democrática. El siguiente en subir al escenario fue Isaías Medina Angarita, quien asumió la presidencia en 1941. Continuando la senda reformista de su predecesor, Medina Angarita buscó equilibrar el cambio progresivo con la estabilidad. Sin embargo, el ritmo de las reformas resultó ser demasiado lento para algunos y demasiado rápido para otros. En un dramático giro de los acontecimientos, su gobierno fue derrocado en 1945 por un golpe de Estado que prometía acelerar el proceso de democratización. Este golpe llevó al poder a Rómulo Betancourt y su partido Acción Democrática, conocido como el padre de la democracia venezolana. Betancourt lideró una junta revolucionaria que emprendió reformas audaces y de gran alcance. Este periodo de efervescencia democrática, conocido como el Trienio Adeco, vio la implementación del sufragio universal y culminó con la elección de Rómulo Gallegos en 1947. Gallegos, un renombrado escritor y educador,
se convirtió en el primer presidente de Venezuela elegido por voto popular directo y secreto. Su victoria abrumadora, con más del 74% de los votos, parecía anunciar una nueva era de democracia y progreso para Venezuela. Sin embargo, el sueño democrático resultó ser efímero y frágil. Apenas 9 meses después de asumir el cargo, en 1948, Gallegos fue derrocado por otro golpe militar, liderado por Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. Este golpe puso fin a su gobierno y marcó el inicio de una nueva etapa de dictaduras militares en Venezuela. Este abrupto giro sumergió nuevamente a Venezuela en la incertidumbre política. Sin embargo, el periodo que siguió estuvo marcado por la turbulencia y la inestabilidad. Carlos Delgado Chalbaud se convirtió en presidente de la Junta Militar de Gobierno, desempeñando un papel dominante hasta su trágica muerte. Fue asesinado el 13 de noviembre de 1950, en Caracas, en un secuestro orquestado por un grupo de conspiradores, lo que sumió al país en una mayor inestabilidad, dejando un vacío de poder que fue aprovechado por Marcos Pérez Jiménez. Tras este trágico evento, Germán Suárez Flamerich fue designado presidente como parte de una junta de gobierno. Su mandato fue corto y se caracterizó por estar bajo la influencia y el control de Marcos Pérez Jiménez y otros líderes militares. El mandato de Germán Suárez Flamerich terminó en diciembre de 1952, cuando la Junta de Gobierno organizó unas elecciones fraudulentas que llevaron a Marcos Pérez Jiménez al poder como presidente. Marcos Pérez Jiménez fue presidente de Venezuela desde 1952 hasta 1958. El gobierno de Pérez Jiménez es conocido por su ambicioso programa de modernización. Venezuela experimentó un significativo crecimiento económico impulsado por los ingresos del petróleo. El país vivió un periodo de prosperidad económica y desarrollo industrial. Se llevaron a cabo grandes proyectos de urbanización y planificación urbana. Pero la otra cara de la moneda fue una dictadura caracterizada por la represión política. Utilizó la policía secreta, seguridad nacional, para perseguir, torturar y encarcelar a opositores políticos. La censura de prensa y la falta de libertades civiles fueron comunes. A pesar del crecimiento económico, la riqueza no se distribuyó equitativamente. Su gobierno estuvo marcado por altos niveles de corrupción. El descontento social y político fue creciendo a lo largo de su mandato. A finales de 1957 y principios de 1958, estallaron manifestaciones y huelgas en todo el país, lideradas por estudiantes, trabajadores y partidos políticos de oposición. El 23 de enero de 1958, un levantamiento cívico-militar obligó a Pérez Jiménez a abandonar el país en la Vaca Sagrada, el avión presidencial, y exiliarse en la República Dominicana, luego en Estados Unidos y finalmente en España. Así, el telón del medio siglo se cerró en Venezuela una vez más bajo el yugo de una dictadura militar. La nación, que había vislumbrado la promesa de la democracia, se encontraba nuevamente anhelando un futuro más estable y libre. Los eventos de la primera mitad del siglo XX habían sentado las bases para los desafíos y luchas que Venezuela enfrentaría en las décadas venideras, en su continua búsqueda de estabilidad, democracia y progreso. Las historias se repiten cuando se recrean las mismas circunstancias. La caída de Marcos Pérez Jiménez en 1958 marcó el inicio de una nueva era para Venezuela. Wolfgang Larrazábal, como presidente de la Junta de Gobierno Provisional, sentó las bases para el retorno a la democracia. 1959 vio el regreso triunfal de Rómulo Betancourt al poder. Su segundo mandato, que duró hasta 1964, fue crucial para la consolidación democrática. Betancourt enfrentó desafíos significativos, incluyendo un intento de asesinato en 1960, pero logró establecer un sistema político estable que perdurarían por décadas. La democracia siguió fortaleciéndose con Raúl Leoni en el periodo 1964 hasta 1969 y Rafael Caldera desde 1969 hasta 1974. Líderes de partidos opuestos con una transición pacífica que marcó un hito histórico para Venezuela. 1974 marcó el inicio del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, conocido como CAP. Su mandato coincidió con una bonanza petrolera sin precedentes. La nacionalización del petróleo en 1976 transformó la economía venezolana, pero también sembró las semillas de futuras crisis. Los años 80 trajeron desafíos económicos. Luis Herrera Campins, durante el periodo de 1979 hasta 1984, enfrentó la caída de los precios del petróleo, culminando en el Viernes Negro.
El bolívar tenía una paridad fija de 4 bolívares con 30 centavos por dólar, y el 18 de febrero de 1983, el bolívar sufrió una dramática devaluación. El cambio se situó en 7 bolívares con 50 centavos por dólar en el mercado oficial. Esto marcó el inicio del control de cambio. Jaime Lucinchi, en su periodo de 1984 hasta 1989, luchó por estabilizar la economía, pero la corrupción y la mala gestión persistieron. El regreso de Carlos Andrés Pérez en 1989 estuvo marcado por turbulencias. Su paquete económico, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, desencadenó el Caracazo, una ola de protestas violentas que sacudió al país. En 1992, Venezuela fue testigo de 2 intentos de golpe de Estado, uno liderado por Hugo Chávez. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder, por el cual fue acusado y encarcelado por rebelión militar, y otro en noviembre por sectores militares. Aunque los golpes fracasaron, revelaron un profundo descontento en el país. En 1993, Pérez fue acusado de malversación de fondos públicos por el monto de 250 millones de bolívares, el equivalente a 17 millones de dólares para la fecha, y fue llevado a juicio político. La Corte Suprema de Justicia lo encontró culpable y fue destituido de la presidencia en mayo del mismo año. Ramón José Velázquez asumió brevemente la presidencia interina el 5 de junio de 1993, tras la destitución de Carlos Andrés Pérez, allanando el camino para el segundo mandato de Rafael Calderas. Su segundo periodo de gobierno, desde 1994 a 1999. Este mandato se caracterizó por una serie de desafíos económicos, sociales y políticos que tuvieron un impacto duradero en el país. La crisis bancaria en 1994, un enorme costo financiero para el Estado. El gobierno se vio obligado a devaluar el bolívar aún más, lo que tuvo un impacto significativo en la economía venezolana. La devaluación llevó a un aumento de la inflación y una mayor precariedad económica para muchos venezolanos, y una controvertida decisión para muchos. Él indultó a Hugo Chávez. El 26 de marzo de 1994, después de haber pasado aproximadamente solo 2 años en prisión, la liberación de Chávez se considera un momento crucial en la historia política reciente de Venezuela. Y así, Venezuela sobrevivió un siglo de desafíos. Pero la historia no termina aquí. Los próximos 25 años revelarán un capítulo oscuro en la historia. Prepárate para descubrir en el próximo episodio la mayor corrupción jamás vista en la nación, que desangró sus riquezas, destruyó sus esperanzas y sumergió al país en una crisis sin precedentes. Lo peor aún está por venir.